Buenos días, somos el grupo número 2 de la materia de bases epistemológicas de la práctica clínica y el día de hoy vamos a hablar sobre la psicología científica francesa. Como los autores más famosos dentro de la psicología francesa tenemos a Taylor-Ribot, quien introduce en Francia el asociacionismo británico y el experimentalismo alemán. Él menciona que la psicología puede estar estudiada a través de la experiencia y de la experimentación. Además, impulsó el primer laboratorio de psicología experimental en Francia. Menciona que la psicología está bajo el dominio de la biología y que es la única forma de progreso a través del método científico. Otro autor de la psicología científica tenemos a Jean-Martin Charcot, quien es considerado como el padre de la psicología clínica en Francia. Utiliza como técnica terapéutica la hipnosis para tratar casos de histeria, sobre todo en las mujeres. Además de estos autores tenemos a otros autores que fueron influenciados por Charcot y Ribot, sobre todo para su trabajo dentro de la psicología de Francia. Para ello tenemos a Pierre Janet, quien trabajó profundamente en el tema de la hipnosis y la histeria. Además consideraba que el psiquismo normal no tenía la capacidad de sintetizar e integrar. Propuso de primera mano una teoría sobre el inconsciente. Otro autor tenemos a George Dumas, quien trabajó sobre la vida emocional, dio gran énfasis en sus trabajos a la vida afectiva. Alfred Binet se interesó en el estudio de los procesos mentales superiores. Para ello construyó la primera escala métrica que medía los procesos mentales superiores. Por último tenemos a Henry Piaget, quien fue el que luchó para que la psicología sea reconocida en el ámbito profesional y académico y consiguió que en Francia se reconozca la licenciatura de psicología. Dan entrada a las ideas empiristas de Locke, transformadas por el sensualismo de Condillac y el materialismo de Cabanis y Holbach. Hasta ese momento se consideraba que la escuela francesa era de un movimiento de corte teórico espiritualista centrado en la problemática psicológica, hasta que Ribot introduce la psicología científica dentro de su país, introduciendo el asocialismo británico y el experimentalismo alemán en el desarrollo de la misma, donde propone el abandono de la tradición espiritualista y propone un estudio de la psicología a través de la experiencia y de la experimentación. A su vez, él consideraba que la herencia psíquica era un caso de herencia biológica, acercándose bastante al concepto de psicología evolucionista que ahora conocemos. La psicología francesa también se mantuvo enfocada en un estudio de las enfermedades mentales para enfocarse a sí mismo en el estudio de la psiquiatría y de la psicología clínica, con el desarrollo de los laboratorios de psicología experimentales. Tenemos a uno de sus autores, que es muy conocido, Charcot, quien consideraba que los trastornos nerviosos eran de origen orgánico y no orgánico, introduciendo este concepto al estudio de la histeria que él tenía. También tenemos a otro de sus autores, Pinel, que consideraba que la libertad y el aire fresco eran necesarios para recobrar la salud mental. Y a su vez su discípulo Esquinel desarrolló técnicas diagnósticas y nosológicas, fomentando la enseñanza formal de la psiquiatría. Con esto ellos introdujeron un mejor trato al paciente. Otro de sus autores es Mesmer, un médico francés que utilizaba la hipnosis como método para curar las conductas anómalas, implementándolas como concepto de la misma en un estado de provocación artificial del estado psíquico. Buenos días con todos. Respondiendo a la pregunta de qué aportes a la psicología clínica dio la psicología científica francesa, como primer punto vamos a mencionar que centró la problemática de la psicología en el dominio de las facultades mentales e insistió que el único acceso metodológico para su estudio era la introspección. Como segundo punto, el positivismo y su método de estudio.
Recordemos que el positivismo dice que el conocimiento válido es el que se obtiene a través de la observación empírica. Como tercer punto tenemos que mencionar a Théodule Ribot, porque propone el estudio a través de la experiencia y la experimentación. También creía que el método científico haría progresar a la psicología. También desarrolló estudios en psicopatología y debemos resaltar el método patológico. De ahí el nombre de la Escuela Psicopatológica Francesa. E impulsa el primer laboratorio de psicología experimental francés ubicado en la Sorbona. También el concepto de enfermedad mental. Se va a desarrollar el trato humanitario para los enfermos mentales a través de las intervenciones de Philippe Pinel, porque anterior a Pinel se consideraban las enfermedades mentales como posesiones en la Edad Media, como enfermedad en el Renacimiento, pero en el Renacimiento tenían tratos rudos y crueles hacia ellos y eran internados en sanatorios, en psiquiátricos, por esa condición y no podían salir de ahí. Y el último aporte hacia la psicología clínica, el hipnotismo. Freud iba a ver a Pinel y de esa experiencia pues sacó algunos conceptos, métodos para lo que sería su teoría. La psicología experimental es una de las escuelas psicológicas que tuvieron un crecimiento en la psicología francesa. Se basaba principalmente en los estudios experimentales y del espiritualismo. Ribot se basó mucho en la evidencia experimental, siendo docente. Por ende, se empezó a estudiar el comportamiento humano mediante métodos científicos como la observación y la experimentación. La psicodinámica. La influencia de Charcot, que se basaba en los trastornos histéricos, se asemeja con el enfoque psicodinámico y las ideas de Sigmund Freud sobre el inconsciente, el método hipnótico y la introspección. Se centraban en el individuo y sus procesos psicóticos. La psicofisiología y la psiquiatría consideramos que estos enfoques psicológicos fueron fundamentales en la psicología francesa. Por Janet, se relacionaba con los estados patológicos, el sistema nervioso y su relación con el comportamiento. Mencionaban que la herencia psíquica era un caso de herencia biológica. Otro enfoque es la terapia cognitivo-conductual. Ribot tenía intereses como en el desarrollo de la inteligencia de los individuos, el carácter de la personalidad. Por ende, la terapia cognitivo-conductual es un enfoque que se puede trabajar con muchas herramientas este tipo de conductas, hasta hoy en día. Por último, la terapia gestal. Con el enfoque humanista se basa en las necesidades, a desarrollar su potencial, a estar consciente de su autorrealización, el aquí y el ahora, y se relaciona con la psicología francesa en los enfoques de espiritualismo que hablaba Ribot. La relación entre los autores de la psicología científica francesa y los enfoques actuales es clara. Théodule Ribot introdujo el asociacionismo británico y el experimentalismo alemán en Francia, dando lugar así al método científico en psicología. Asimismo, sus trabajos en psicopatología y con el método mórbido influyeron directamente en la psicología clínica y en la neurociencia actual. Por otro lado, Jean-Martin Charcot estudió la histeria y los trastornos nerviosos que influyeron sobre Freud y dieron lugar al psicoanálisis, que sigue vigente en la actualidad. Asimismo, Alfred Binet, discípulo de Ribot, creó las primeras pruebas psicométricas, que son la base de los test de inteligencia que usamos a día de hoy. Además, Ribot promovió un enfoque multidisciplinario, integrando disciplinas como la psicología, la biología y la fisiología, que son indispensables para la neuropsicología moderna. En resumen, todas las ideas y métodos de estos autores siguen presentes en la actualidad en áreas como la psicopatología, el psicoanálisis, la psicología educativa, la neurociencia, dando así la relevancia de los fundamentos históricos para la práctica de la psicología actual. En los inicios de la psicología científica.
Todo comenzó en 1879 cuando Wundt creó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, en Alemania. Por primera vez se estudiaron cosas como la percepción, la memoria y la atención de manera científica, utilizando métodos que podrían observarse, medirse y repetirse. Esto marcó un antes y un después. La mente dejó de ser solo un tema filosófico y empezó a estudiarse como algo concreto y observable. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la psicología clínica? La psicología clínica introdujo herramientas y métodos que hoy usamos en nuestras consultas. Por ejemplo, las pruebas psicológicas que aplicamos para diagnosticar trastornos como la ansiedad o la depresión son descendientes directos de estas primeras investigaciones. Incluso los experimentos sobre la memoria de Hernán Ebbinghaus nos ayudan a tratar problemas como el estrés postraumático. Además, la psicología científica insistió en que todo tratamiento debía basarse en evidencia, no en creencias. Esto se traduce hoy en terapias como la cognitivo-conductual, que son efectivas porque se apoyan en estudios experimentales sólidos. También técnicas modernas como las entrevistas clínicas evolucionaron desde métodos clásicos como la introspección controlada. En resumen, la psicología científica nos dio las bases para estudiar, medir y tratar la mente humana de forma rigurosa. Gracias a eso, la psicología clínica actual puede ayudar a tantas personas a mejorar su salud mental de manera confiable. Y todo empezó en un laboratorio hace más de 140 años.